Título: El modelo atómico de Bohr, un viaje a la estructura del átomo. Introducción. El modelo atómico de Bohr es uno de los hitos más significativos en la historia de la física y la química. Desarrollado por el físico danés Niels Bohr en 1913. Este modelo revolucionó nuestra comprensión de la estructura de los átomos y allanó el camino para la revolución de la mecánica cuántica. En este artículo, exploraremos en profundidad el modelo atómico de Bohr, comprendiendo su contexto histórico, sus fundamentos y sus implicaciones para la ciencia moderna. Contexto histórico. Para comprender completamente el impacto del modelo atómico de Bohr, es esencial considerar el contexto histórico en el que se desarrolló. A principios del siglo XX, la teoría atómica había avanzado considerablemente desde las ideas de Dalton en el siglo XIX. Se sabía que los átomos estaban formados por electrones, protones y neutrones, pero aún no se comprendía completamente cómo estos componentes interactuaban. Uno de los mayores desafíos de la época era explicar la estructura de los átomos y sus propiedades espectrales. Los átomos emitían y absorbían luz en formas específicas, lo que se conocía como espectros de líneas. Los modelos atómicos anteriores, como el modelo de Rutherford, no podían explicar adecuadamente estos fenómenos, lo que llevó a la necesidad de un nuevo enfoque. Desarrollo del modelo atómico de Bohr. Niels Bohr, un estudiante brillante de Rutherford, asumió el desafío de reconciliar los espectros de líneas observados con la estructura de los átomos. Su trabajo se basó en varias ideas clave. 1. Órbitas cuantizadas. Bohr postuló que los electrones en un átomo no podían moverse en órbitas arbitrarias alrededor del núcleo, como se creía anteriormente. En cambio, solo podían ocupar órbitas cuantizadas, que tenían niveles de energía específicos. Esto marcó el nacimiento de la idea de niveles de energía en la estructura atómica. 2. Transiciones cuantizadas. Bohr también propuso que los electrones solo podían moverse entre estos niveles de energía a través de transiciones cuantizadas. Cuando un electrón saltaba de un nivel de energía superior a uno inferior, emitía un fotón de luz con una energía específica correspondiente a la diferencia de energía entre los niveles. 3. Constante de Planck. El modelo de Bohr incorporó la constante de Planck, H, que se había introducido en la mecánica cuántica unos años antes. Esta constante se convirtió en un pilar fundamental en la nueva teoría y conectó la mecánica cuántica con la estructura atómica. Estructura del átomo de Bohr. En el modelo atómico de Bohr, un átomo se compone de un núcleo central cargado positivamente y electrones que orbitan alrededor de él en niveles de energía específicos. Los niveles de energía, también llamados capas electrónicas, están numerados desde el nivel 1, el más cercano al núcleo, hasta niveles más altos, como el nivel 2, 3, y así sucesivamente. Cada nivel de energía puede contener un número máximo de electrones, y estos electrones están dispuestos en órbitas circulares alrededor del núcleo. La energía de un electrón en un nivel específico es constante y no cambia mientras permanezca en ese nivel. Sin embargo, un electrón puede saltar de un nivel de energía a otro absorbiendo o emitiendo energía en forma de fotones. Cuando un electrón absorbe energía, salta a un nivel de energía más alto, y cuando emite energía, regresa a un nivel de energía más bajo. La diferencia de energía entre los niveles se relaciona directamente con la frecuencia y longitud de onda de la luz emitida o absorbida, según la famosa ecuación de Planck, E igual a H por F. ¿Dónde es la energía? H es la constante de Planck y F es la frecuencia. Esta idea de niveles de energía y transiciones cuantizadas fue un avance revolucionario en la teoría atómica y explicó de manera precisa los espectros de líneas observados en la luz emitida por los átomos. Espectros de líneas y evidencia experimental. Uno de los logros más significativos del modelo de Bohr fue su capacidad para explicar los espectros de líneas de los átomos, que habían desconcertado a los científicos durante décadas. Los espectros de líneas son patrones de líneas brillantes y oscuras en la luz emitida por átomos cuando se calientan o se someten a descargas eléctricas. Cada elemento tenía su propio conjunto característico de líneas espectrales. Bohr demostró que estas líneas espectrales se debían a las transiciones cuantizadas de los electrones entre niveles de energía. Cada línea correspondía a una transición específica y, por lo tanto, tenía una energía y una longitud de onda únicas. Esto concordaba perfectamente con las observaciones experimentales y proporcionaba una explicación precisa de los espectros de líneas para muchos elementos.
Limitaciones y avances posteriores. A pesar de sus éxitos, el modelo atómico de Bohr tenía limitaciones. No podía explicar completamente la estructura de átomos más grandes con muchos electrones, como el átomo de carbono. Además, no abordaba las propiedades ondulatorias de los electrones, que se describieron de manera más completa en la mecánica cuántica. Sin embargo, el modelo de Bohr marcó un hito importante en la transición de la física clásica a la física cuántica. Su capacidad para explicar los espectros de líneas y la cuantización de las órbitas electrónicas fue un avance crucial. Esto allanó el camino para desarrollar los posteriores en la mecánica cuántica, donde los electrones se describen como ondas de probabilidad en lugar de partículas que siguen órbitas precisas. Legado y significado. El modelo atómico de Bohr dejó un legado duradero en la ciencia. Aunque fue superado por la mecánica cuántica, sus principios básicos siguen siendo fundamentales en la comprensión de la estructura atómica. Además, la idea de niveles de energía y transiciones cuantizadas se aplica a muchas otras áreas de la física y la química, incluyendo la espectroscopia, la teoría de bandas en sólidos y la química cuántica. Este modelo también influyó en la forma en que pensamos sobre la naturaleza de la materia y la energía. La noción de que la energía está cuantizada y que los electrones se comportan de manera dual como partículas y ondas cambió nuestra comprensión de la realidad a niveles fundamentales. Conclusiones. El modelo atómico de Bohr fue un paso revolucionario en la comprensión de la estructura atómica y los fenómenos espectrales. Aunque ha sido reemplazado por la mecánica cuántica en términos de precisión y aplicabilidad general, su legado perdura en la ciencia moderna. Nos recordó que en el mundo microscópico, las reglas de la física clásica ya no se aplican y que debemos abrazar la cuantización y la dualidad, onda-partícula para comprender plenamente el comportamiento de la materia y la energía. En este artículo, hemos explorado el contexto histórico en el que surgió el modelo de Bohr, sus fundamentos y su impacto en la ciencia. A través de su trabajo, Niels Bohr desbloqueó las puertas de la mecánica cuántica y allanó el camino para una comprensión más profunda de los misterios del átomo. A medida que avanzamos en la exploración de la física y la química cuántica, siempre recordamos el modelo atómico de Bohr como un punto de partida esencial en nuestro viaje hacia la comprensión de la realidad en sus niveles más fundamentales. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal.